Pensar Moreno, estrategias en un distrito como el nuestro, imaginar otro partido, no lo digo por el juego, sino por las condiciones demográficas, por el crecimiento poblacional, sobre todo por un concepto que a mí siempre me genera máxima atracción, que se llama inclusión. ¿Qué sería una inclusión real? ¿Qué significa planificar? Bueno, lo primero que se me ocurre es salir del día a día, pero una gestión es el día a día, y a lo largo de este ciclo de Quórum he charlado con varios dirigentes políticos sobre lo que significa la planificación. Cómo, un actor externo pero vinculado en sinergia de lo que produce un gobierno puede alimentar desde afuera aquello que le dé certidumbre y consistencia a un plan de mediano y largo plazo. No hablo del corto plazo porque esto lo asocio directamente con el día a día. El día a día es una fuerza concéntrica, arrastra, lleva hacia abajo, entonces alguien tiene que salir a la superficie y, como decía un gran arquitecto, mirar el horizonte, navegando en aguas turbulentas. Bueno, voy a charlar con una abogada, una joven abogada, es integrante del Colegio de Abogados, es funcionaria municipal, pero la convocatoria a estos minutos de análisis tiene que ver con un observatorio. Entonces, la primera pregunta para usted, doctora Altamiranda, es ¿el nombre qué dice? Dígame el nombre del observatorio. El OID se llama Observatorio de Integración y Desarrollo de Moreno. Bien, hablemos de lo que está desintegrado, ya que hablamos de integración. Vamos a buscar los opuestos. La idea justamente desde el observatorio y desde la convocatoria que inicia Manuel Fernández, digamos, en búsqueda de esta política pública y pensar, digamos, el desarrollo de Moreno a largo y mediano plazo, como bien dijiste en la introducción, es justamente empezar a pensar, integrar aquellas cuestiones que están desintegradas en un análisis territorial, en articulación con la comunidad, pero no únicamente, digamos, pensando en la cuestión de la sociedad, sino involucrar a todos los actores que forman parte de la comunidad de Moreno, es decir, los colegios de profesionales, las instituciones y demás. Claramente es un camino que lleva tiempo, que se extiende en el tiempo y que vamos a ver los objetivos cuando justamente estas políticas que se vean efectivizadas en función de el análisis que surja propiamente del observatorio. Déjeme preguntarle si la desintegración tiene que ver con el propio volumen de crecimiento, diría yo, macroencefálico, o que cada estructura funciona como isla, es decir, una preservación de la identidad que tiene cada una, que yo la llamo ahora franquicias, que lo tienen los colegios, que lo tienen la propia política, y eso impide tener una planificación en conjunto y hace que se produzca la desintegración. Quisiera una reflexión sobre esto. Me parece que es un mix de estas dos cosas que decís. Por un lado, un crecimiento exponencial de todos los ámbitos y por otro, un poco esto de, digamos, de falta de pensar conjuntamente. Todos estamos pensando lo mismo porque todos queremos que Moreno crezca positivamente, que Moreno se organice. Venimos, digamos, desde a mí me toca hoy formar parte del Ejecutivo, pero también no dejo de ser vicepresidenta del Colegio de Abogados y de pensar, digamos, cómo las diferentes instituciones llegan a trabajar coordinadamente para mejorar esta cuestión de la sociedad morenense. Me parece que todos, más allá de que estamos, digamos, trabajando en el mismo sentido, debemos aunar criterios y entender que vamos en el mismo camino. Con prescindencia de las identidades propias de cada uno y de la individualidad. Es la parte más difícil. La individualidad primero y después prescindir de lo que cada uno es. Bueno, yo creo que el camino de la unidad está lleno de obstáculos precisamente por esto, porque algunos creen que pueden perder algo y se anula la posibilidad de crecimiento. Entonces, si pudiéramos invertir esa carga de qué es lo que pierdo y pensarlo, si querés, en términos hasta liberales de lo que gano, es probable que los observatorios funcionen. Si yo te pregunto y te tuteo, ¿qué tópicos tiene el observatorio? Es decir, ¿qué norte tiene el observatorio? ¿Qué me decís? Nosotros lo que buscamos es, por un lado, digamos, crear como diferentes espacios que representen a toda la comunidad. De hecho, está el espacio de género, está el espacio de educación, el espacio de la justicia. Por un lado, sumar, digamos, a actores particulares y hacer en realidad estadísticas
justamente con el objetivo de pensar las proyecciones de cuáles son las necesidades reales y hacia dónde van orientadas las políticas públicas. Después, el devenir del tiempo, como ya te decía anteriormente, va a decir si esto funciona o no funciona, en pos de lo que decís vos, de que hay observatorios, que después hay que verlo materializado, las políticas públicas de ese diagnóstico que realizas. Ahora, este diagnóstico que ustedes piensan elaborar y que hace tiempo viene al observatorio, sería para nutrir la política pública que el gobierno de Mariel Fernández pretende ejecutar o no, o es prescindente del gobierno. No, a ver, me parece que una cosa no puede ir disociada de la otra, ¿no? Cuando hablamos de política pública, hablamos de la política pública que desde el Ejecutivo se pretende llevar a cabo, pero siempre pensando a largo plazo. Entiendo, digamos, como parte del Ejecutivo que cada una de las acciones que nosotros realizamos, no pensamos en el corto plazo, en el periodo de la gestión de Mariel o de la futura gestión de Mariel, sino que pensamos en el periodo de lo que representa para la sociedad, porque en definitiva cada decisión que hoy se toma basado en un diagnóstico que puede surgir de este observatorio o puede surgir del aporte que hagan otros también, es en definitiva lo que te marca el futuro de los vecinos y las vecinas de Moreno. Y todos somos vecinos y vecinas de Moreno. Entonces digo, sería muy egoísta decir, pienso el observatorio pensando únicamente en una política al plazo que dure la gestión. Siempre pensamos la política pública, al menos desde el Ejecutivo, y entiendo a mis compañeros piensan lo mismo, lo piensan en pos de dejar una huella en la historia de Moreno que haya sido la transformación a partir del gobierno del cual formo parte, que es el de Mariel Fernández en este momento, ¿no? Políticas de género, dijiste estadísticas. Yo le escuché de Cintia Poc hace muchos años cuando se había intervenido el INDEC, que las estadísticas es el mejor mapa conceptual que puede existir para realizar las mejores políticas públicas. Quiero decir, sin datos duros, como suele decirse, es imposible saber cuál es el punto de partida para alcanzar una meta. Como mujer, como abogada, siendo Moreno que tiene 10 femicidios, ¿qué me podés decir de lo que tiene que construir el observatorio? Porque hay otros observatorios, hay muchos observatorios. Yo no hablo de fallas, hablo de cuestiones culturales que van a llevar muchísimo tiempo a erradicar, si es que se logra, pero por lo menos hay una marca ahí respecto de lo que es la gran batalla a dar. Pero ¿qué me podés decir sobre esto? Me parece que si bien, digamos, al momento de pensar en estadísticas, y un poco la cuestión que nos atraviesa, y no únicamente en Moreno, sino a nivel, digamos, nacional, el tema de la violencia, no necesariamente hay que pensar, digamos, en las estadísticas de aquellas personas que han muerto, digamos, sino que todas las personas que van a hacer la denuncia cotidianamente, y pensarlo, digamos, estructuralmente en una articulación con el Poder Judicial, con quienes garantizan el acceso a la justicia, que digamos en muchos casos... ¿Garantizan el acceso a la justicia? Quienes buscan, digamos, garantizan, intentan garantizar. Digamos, hay un montón de recursos que están puestos a disposición. Después lo que sucede es que la realidad te atraviesa en el cotidiano y hay un montón de políticas que deben implementarse no únicamente desde el Ejecutivo municipal, sino también desde las organizaciones, desde la comunidad, desde los colegios de profesionales. De hecho, yo te comentaba anteriormente, el Colegio de Abogados particularmente tiene un consultorio jurídico gratuito que muchas veces también, digamos, lo atraviesa la cuestión de la violencia de género, de la necesidad de llegar a un acuerdo en el patrocinio de una persona respecto de alimentos, que también es violencia, digamos, claro, en relación a no poder garantizar el deber alimentario que tiene un padre para con su hijo o una madre, digamos, puede pasar, digamos, de los dos lados. Lo que pasa que la realidad es que estadísticamente, si bien no tengo precisiones estadísticas, por eso no me quiero adentrar en eso particularmente respecto de lo que tiene que ver con el Colegio de Abogados, llegan las mujeres reclamando, no llega un hombre a cargo. Cuando te planteaba lo de la estadística, no es una pregunta si sabes cuáles son las estadísticas. El sentido de la pregunta es que sin estadísticas es muy difícil imaginar una política pública a corto, mediano y largo plazo. De allí que tiene un valor, y citaba a Cintia Poc, que es una técnica que dejó mucho como aprendizaje de aquellos que necesitan o pretenden saber un poco más. ¿Qué es lo que no debe tener o qué es lo que imprescindiblemente debe contar el observatorio? Me parece porque vos sos una mujer de Moreno, sos profesional, hablaste de los territorios, hablaste de los colegios. Es decir, este observatorio, como cualquier otro, debe tener una piedra fundamental. ¿Cuál es? Me parece que justamente es el trabajo territorial y el que no esté ajeno a la realidad de lo que pasa. Que no sea un observatorio de escritorio, donde nos sentamos y hablamos, digamos, de todo,
sin saber la realidad de lo que pasa en el pueblo. Me parece que eso Toman es café diferencia. y analizan y dicen, esto es Moreno, no. Tiene que salir de la base hacia el escritorio, Exacto. sería así. Y es la intención justamente relacionarnos con la comunidad, se da en este contexto, digamos, donde también está la pandemia y nos dificulta un poco más el trabajo, pero la idea es hacer todo el análisis territorial para poder plasmarlo en una situación, en una realidad concreta. Y te agrego la última, y agradezco mucho tu tiempo y la claridad de los conceptos que has entregado. ¿Qué es lo que te enamora de Moreno y qué es lo que te duele de Moreno, de los territorios? A ver, yo vine a vivir acá cuando tenía 15 años y realmente, digamos, fue un cambio, viví en Capital. Moreno particularmente tiene diversidad, digamos, de cosas, es un territorio hermoso que durante mucho tiempo, digamos, por diferentes circunstancias y que también tiene que ver con la densidad poblacional, el Estado no llegó, digamos, a muchos lados. Me enamora su gente, me enamora los recursos que hay, que sobran y que abundan. La verdad es que es una comunidad muy solidaria. Y después duele un poco ver la cuestión, digamos, del abandono que existió durante muchos tiempos, donde las políticas públicas no llegaron a cubrir las necesidades de todos y todas.